Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Oramos en este día para que Dios derrame abundantes bendiciones sobre usted y los suyos. Gracias por acompañarnos. Ya está en el aire Radio Amanecer en Estudio. Es un programa diseñado para estudiar las lecciones de escuela sabática que en la Iglesia Adventista estudiamos día a día. Nos reunimos un sábado en la mañana y allí analizamos lo que se estudió durante toda la semana. Cada día tenemos una entrega importante, especial del estudio de la Palabra de Dios. Y en esta semana número 6 del trimestre, donde estamos hablando sobre la hora de su juicio, hoy tenemos un tema de mucho interés, la purificación del santuario. Es el tema que estaremos abordando en el día de hoy. Bienvenidos, bienvenidas, apreciados oyentes. Disfruten plenamente de estos 25, 27 minutos de cada día estudiando la Palabra de Dios. Aquí en cabina es un privilegio, un honor de verdad tener a una persona tan consagrada al estudio de las Sagradas Escrituras y que quiere hacer la voluntad de Dios, como el pastor Cristian Veras, quien está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones. Muchas bendiciones, pastor. Gracias, mi estimado amigo. Solo decimos en este momento que Dios es un Dios maravilloso y que el día de hoy está dispuesto a ayudarnos no solo en el estudio de su palabra, porque Él está con nosotros en todo lo que hagamos, siempre y cuando honre su nombre. Así que bendiciones del cielo para ti, amigo y hermano que sintonizas a Radio Amanecer Internacional a esta hora. Les invitamos para que hablemos con nuestro Salvador. Gracias, Padre querido, que al estudiar tu palabra podamos hacerlo con la convicción de que tu Espíritu Santo nos guía, nos dirige y que nos prepara para entrar en una esfera, una experiencia especial mediante el contacto y el conocimiento de tu palabra. Nos ponemos en tus manos para que nos uses en este momento en el nombre de Jesús. Amén. Pastor, hablar de la purificación del santuario, dentro de nuestro medio eclesiástico en la Iglesia Adventista, desde que uno se hace miembro de la Iglesia, pues hablan de la importancia de este tema y nos invitan a conocer a fondo lo que es el santuario. Y básicamente, por muchos años se nos está enseñando siempre sobre el tema de la purificación del santuario. Hay que tomar como punto de referencia para comprender bien el tema qué sucedía en la economía judaica, donde existía un santuario que Dios estableció a través de esa economía cuando se le ordenó a Moisés en aquella ocasión establecer una carpa que iba a fungir como ese santuario donde la manifestación de Dios se iba a manifestar allí y donde las tribus tenían que establecerse alrededor de esa carpa y siempre se hacían algún tipo de sacrificio en ese santuario, en esa tienda o en esa carpa, como se le quisiera llamar. Y al final del año existía lo que le llamaban el Yom Kippur, donde se hacía una gran ceremonia espiritual para purificación de ese santuario y la intervención de los sacerdotes para que Dios perdonara al pueblo. Háblenos un poquito ampliamente sobre el concepto de la purificación del santuario para que, entendido desde la economía judaica, en tiempos de Moisés, nosotros podamos extender entonces esa idea al santuario que está en el cielo. Bueno, usted ha puesto la base principal para la comprensión del tema del santuario y mucho más la purificación del mismo. Naturalmente que tiene que ver, como usted decía, con el santuario, los servicios del santuario que se realizaban en el templo judío, porque acordémonos que habían dos tipos de servicios en el santuario, un servicio diario llamado continuo,
y también el día de la expiación, el día del juicio, día de Yom Kippur, se hacía un servicio especial, era un servicio de purificación, de perdón, de borrar los pecados a través del sacrificio, por la fe en ese sacrificio, lo que estaba representando gráficamente a la cruz. La cruz es el tamid, es el continuo. Hubo expiación completa en la cruz. Note, pastor, que el sacrificio que hacían los sacerdotes en el templo judío, en primer lugar, tenían que hacerlo diario. Cada pecador llevaba una ofrenda por sí mismo, porque no bastaba. Esto era un tipo del antitipo, una sombra de la realidad. Era una representación de Cristo. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero su sangre fue derramada una sola vez y para siempre. Y esta es suficiente garantía para el perdón de los pecados de la humanidad. Ahora bien, ¿qué ocurre? La Iglesia Adventista, cuando se habla de purificación del santuario, yo imagino que ya usted está esperando eso, pastor, ¿no? Pastor, sí, en el primer comentario pues estamos hablando sobre lo que acontecía en esa tienda. Y ya usted vuelve a puntualizar el hecho de que existía una vez al año donde se hacía una actividad importante que tenía que ver con el perdón de los pecados, donde se hacían sacrificios de animales y el sacerdote tenía que penetrar. En este caso hemos visto ya la idea de un juicio antes de que Cristo venga. Un ángel que anuncia en alta voz: ha llegado la hora de su juicio, conforme a Apocalipsis 14:7, y consultar el libro de Daniel, por ejemplo, nos indica el momento específico de la hora de ese juicio cuando comienza, y Daniel 8:14 da la siguiente declaración: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Tomando como referencia esta declaración del Antiguo Testamento de Daniel, que nos parece tener demasiada evidencia acerca de lo que sucedía en ese santuario terrenal, entonces tiene como una profecía que inclina ese texto a un santuario en el cielo y su purificación. ¿Cómo se purificaba el santuario terrenal y cómo se purifica, por ejemplo, el santuario que está en el cielo? Interesante pregunta, porque Daniel 8:14, que de hecho Daniel es un profeta escatológico, está hablando para el tiempo del fin y está utilizando las 2300 tardes y mañanas que, de acuerdo a Joaquín de Flores, de acuerdo a los reformadores y también a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, con base bíblica en el libro de Números y también de Ezequiel, aquí está hablando de un principio de día por año. Cuando Dios le dijo a Ezequiel, 40 días el pueblo estuvo, así estarán 40 años vagando, y así por el estilo. Estamos hablando de un día por año. Cuando dice 2300 tardes y mañanas, está hablando de 2300 años. El ángel misericordiosamente le dio el punto de partida de esa fecha a Daniel y le dijo cuando salga la orden de reconstrucción de Jerusalén. Y eso ocurrió en el año 457 a.C. por Artajerjes Longimano o Mano Larga. Uh-huh. Este hombre dio la orden para la reconstrucción de Jerusalén, y cuando nosotros vemos 457 a.C. hasta nuestros días, llega justo hasta 1844, otoño de 1844, de manera que las 2300 tardes y mañanas, la purificación del santuario, terminan en 1844. Esto guarda una relación pero muy fuerte con Daniel capítulo 8 versículo 14, Daniel capítulo 7 versículos 13 y 14. Daniel 7, 13 y 14 dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí que uno con semejanzas de hijo del hombre venía hasta donde estaba el anciano de días. Y luego dice que le trajeron donde estaba el anciano, y le fue dado dominio, gloria, reino y majestad. Este es el juicio. Por eso la Iglesia Adventista entiende, atendiendo que la purificación del santuario incluye un proceso judicial, y que los adventistas hemos llegado a la conclusión de que Daniel 7, 9 al 14, en donde se habla del juicio divino, es un pasaje paralelo a Daniel 8, 14,
que Daniel 7 y 8, donde se presentan las dos grandes perspectivas de Levítico capítulo 16, el día del juicio o el día de la purificación, es donde nosotros nos basamos a decir entonces de que la purificación del santuario es el inicio del juicio investigador para 1844, donde a la vez, además de juicio, hay un proceso de purificación. El pueblo de Dios está siendo juzgado, el pueblo de Dios está siendo vindicado, pero además de ser vindicado también está siendo purificado a través del ministerio sumo sacerdotal de Cristo en el santuario celestial. En esa visión que se le da a Daniel tuvo ciertos inconvenientes, hasta su salud se quebró por un momento determinado cuando se le dio ese tipo de visión. Parece ser que lo que se había mostrado en esa visión y era un asunto bastante fuerte, y Daniel, repetimos una vez más, en ese momento parece ser que no estaba preparado para la proyección de esas profecías que tenían que ver con el futuro. Por ejemplo, Daniel 8:27 dice: yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. ¿Qué fue lo que se le mostró a Daniel con relación a la purificación del santuario y ese tiempo profético que Daniel quedó enfermo? Bueno, realmente, como todo profeta, no es el único en la Biblia que recibe una visión o una teofanía divina y continúa con fuerzas, porque el ser humano, cuando ve algo deslumbrante como es Cristo, un ángel que venga de la presencia de Cristo, realmente queda sin fuerzas. No solo fue Daniel, Isaías exclamó: ay de mí, que soy un hombre pecador, y muchos otros. Él quedó espantado por la visión, pero el mismo ángel le confortó, porque Dios quería que este mensaje se supiese y quedara bien claro. Así que es un mensaje claro. Le habló de que el santuario sería purificado al final de las 2300 tardes y mañanas, y le habló acerca del juicio y de la salvación de los santos del Altísimo. De acuerdo con Gerald Damsty, pastor, por ejemplo, cuando Miller interpreta Daniel 8:14, que fue al que Dios le dio la iluminación para hacerlo, desde 1831, Miller viene interpretando esto correctamente y llega a ser una visión predominante entre los milleritas. Por ejemplo, Crozier, quien desarrolla la idea por medio de estudio del servicios en el santuario israelita, llegó a la conclusión que Daniel 8:14 era una referencia al santuario celestial y una obra de Cristo en él. Por eso les hablé ahorita de la expiación completa en la cruz. Cristo, en la cruz del Calvario, su sacrificio es suficiente, vasto para la salvación de la humanidad. Ahora, porque nosotros continuamos vivos y pecando, y entonces Cristo dilucida lo que tiene que ver la salvación a través de un santuario. Eso es la purificación que se lleva a cabo a través del juicio divino. Hay algunos datos que en ese momento, pastor, uno podría llegar a inferir, y es que Daniel en visión vio las dificultades que iba a pasar el pueblo de Dios históricamente, también los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, y todo está incluido en esa visión donde va a caer en el 1844 sobre la purificación del santuario. Importante destacar que esa situación del pueblo de Dios dejó a Daniel sin fuerza. La presencia misma divina, como usted estaba puntualizando, y más aún añadir que la situación del pueblo de Dios, Daniel estaba un tanto preocupado. Sin embargo, en el capítulo 9, versículo 21, dice el texto bíblico: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Versículo 22, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Y de ahí empieza a hacer a Daniel un estudio bíblico. Es decir, empezó a explicar a Daniel lo que iba a acontecer y a qué se estaba refiriendo esto de la purificación del santuario. Es importante destacar, amigos, que cuando uno no entiende algún tema, algún principio bíblico, es importante
por más difícil que sea, que usted pueda pedir a Dios en oración, que Dios se va a encargar de darle sabiduría y entendimiento, como dice Santiago. En el caso de Daniel, señores, a Daniel se conoce como un hombre de oración, y cuando pidió, en este momento, cuanto más necesitaba para entender el asunto del santuario y la purificación del mismo, dicen algunos que Daniel con mucha frecuencia le daba trabajo a los ángeles del cielo, porque Daniel pedía mucho y pedía cosas para entender asuntos espirituales, y Dios le escuchaba y enviaba un ángel para que pudiese poner clara su mente y entender esos principios tan importantes de la Biblia. Y el tema del santuario y la purificación, de mucho interés, porque Daniel se empeñó en pedir a Dios, y al final del capítulo 8 Daniel dice: desfalleció y exclamó: quedé espantado acerca de la visión y no la entendía. Es decir, la visión de los 2300 días, él ya había recibido la explicación del resto de la visión en Daniel 8, 19 al 22, y el siguiente capítulo, el 9, registra la aparición del ángel Gabriel para explicar a Daniel la profecía de los 2300 días, y Daniel ahora dice: Daniel, ahora he venido para darte sabiduría y entendimiento. Sí, Dios, como decía, no deja a su profeta, como fue llamado, muy amado, no lo deja en esas condiciones, porque él estaba así, porque le había sido prometido que Israel regresaría. El profeta Jeremías había hablado en el capítulo 25 de que Israel sería liberado. En relación al cautiverio babilónico, pastor, hay algo fascinante que eso me impacta de una forma dramática. Cuando el pueblo iba saliendo, que Nabucodonosor los llevaba cautivos, Jeremías era el profeta de turno. Y él llegó al patio, saliendo el pueblo cautivo, llegó al patio del palacio, y entonces en toda esa explanada, él vociferando a gran voz, le dio el nuevo pacto que Dios iba a hacer con ellos. Y le dijo: así dice el Señor, haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Y dijo: daré mis leyes en sus mentes, las escribiré en sus corazones. Jeremías estaba hablándole al pueblo de que se habían apartado de Dios, y por eso el cautiverio. Daniel ahora está preocupado porque a través del profeta se había prometido, Dios había en su misericordia prometido que el pueblo no se quedaría en Babilonia, sino que regresaría. Jeremías comprendía, Daniel comprendía muy bien el significado de quedarse en Babilonia. No era solo algo físico, era también espiritual. Babilonia es falsa adoración. Jeremías lo había escrito por inspiración divina, y Daniel está reclamando esa inspiración por parte del profeta, y él le dice al Señor que le dé una respuesta, y Dios vino, envió a su ángel, lo fortaleció, y entonces le dio la promesa de que el pueblo sería liberado, y no solo que sería liberado, sino que sería purificado. La purificación del santuario no es un asunto que compete a la Iglesia Adventista. Toda la humanidad se beneficia de la purificación del santuario. ¿Qué es la purificación del santuario en sí? Que fue una de las preguntas que le hice al inicio, cuando estamos hablando acerca de lo que pasaba en el pueblo de Israel y la purificación de ese santuario en ese año, lo que se hacía, y luego transportar estas ideas entonces a la purificación del santuario en el cielo. La purificación del santuario y el juicio preadvenimiento es la misma cosa. Es una obra de juicio y redención que Cristo está realizando en el lugar santísimo a favor de aquellos que acepten la justicia divina. Eso es la purificación del santuario. Pero en el santuario terrenal, ¿qué se hacía? En el santuario terrenal se hacía perdón de pecados, se borraban los pecados, había ajustes de cuentas, es decir, había lo que se conoce como la purificación. En 1863, de hecho, surgió una guía de estudio, un folleto de escuela sabática que decía que hay que purificar el alma.
hay que purificar a la persona. Nuestra vida deben ser purificadas. Es decir, los primeros adventistas entendían un dualismo en la purificación del santuario, que era tanto el santuario celestial mismo como la persona. Lo cierto es que esa obra benéfica que Cristo realiza desde el santuario celestial, el lugar santísimo, es para la purificación de nuestras vidas, declararnos justos. La purificación de nuestras vidas. De hecho, alguna persona se ha preguntado alguna vez si en el santuario terrenal se hacía una actividad para la purificación del mismo, borrando los pecados del pueblo. En el cielo, usted está hablando acerca de una intercesión a favor de la persona, por ejemplo. ¿Qué hay en el cielo que uno diga, bueno, merece ser mención? Porque si la purificación de algo es porque hay algo inmundo, entonces ¿en qué consiste literalmente esa purificación en el cielo donde todo es santo? Es una pregunta, pastor, es fascinante. El único detalle es, pero yo voy a hacer lo más lacónico que pueda. Miren, el mismo Miller entendió el concepto de la purificación del santuario con 7 entidades. Él dijo, hay 7 cosas. En una carta que le escribió a Joshua B. Himes, le dijo que el concepto de la purificación del santuario está relacionado en las Escrituras a 7 diferentes entidades. Y dijo, número 1, Jesucristo. O sea, dijo, la purificación del santuario va a ser Jesucristo. Número 2, el cielo. Número 3, Judá. Número 4, el templo de Jerusalén. 5, el santo de los santos, o sea, el lugar santo del templo judío. Número 6, la tierra. Y número 7, los santos mismos. Y entonces más adelante él fue descartando, pastor y estimados amigos, y dijo, descartó 5 de estas posiciones y reaccionó y dijo, no puede ser Cristo porque él no es impuro. Exacto. No puede ser el cielo porque no está contaminado. Dice, no es Judá porque fue quitado y ya no es más un pueblo. Y entonces dice, no es el templo de Jerusalén porque fue destruido, y no es el santo de los santos o el lugar santísimo del templo porque fue destruido con el templo. Y se queda con 2 entidades. Y dice, o es la tierra que va a ser purificada, o es la iglesia. Él entendía que si era la iglesia, iba a ser purificada cuando Dios la librara del catolicismo, el islamismo. Como el catolicismo en sus inicios venía del paganismo, él dice, va a ser purificada cuando sea librada del catolicismo, va a ser purificada cuando sea librada del islamismo. Pero más adelante se descarta y se queda la purificación de la tierra. Por ellos interpretaron que Daniel 8:14 tenía que ver con la segunda venida de Cristo y que la tierra iba a ser purificada con esa segunda venida cuando Él viniera a purgar, ¿no? Luego entonces el concepto es ampliado por Ira Nexon, y él entiende que la purificación del santuario no es más que una obra de mediación y juicio, además de redención de Cristo en el lugar santísimo del santuario celestial. Sobre los nombres, por ejemplo, que están escritos en el libro del cielo, que al momento de pasarse juicio, pues no van acorde con lo que significa la obra intercesora de Jesús. ¿Tiene que ver con erradicar esos nombres del libro de la vida? En el proceso final de ese juicio, el que no se encuentre escrito en el libro de la vida, Apocalipsis dice que será lanzado al lago de fuego. Yeah. Entonces, el libro de la vida ahí está para Dios determinar y dejar claro el carácter, la vindicación del carácter divino, de que los que se salvaron no porque Dios hizo acepción de personas, sino porque aceptaron la justicia, la obra de juicio y redención que Cristo desempeña en el lugar santísimo. Y los que se perdieron, no se perdieron por arbitrariedad de Dios, sino que lo hicieron por su propia decisión. Y pastor, quizás usted notará que yo soy muy insistente en algunos datos que tienen que ver con el santuario celestial, y siempre haciendo la comparación con el santuario terrenal. Le hablé hace un momentito que el acto de purificación implica que hay algo que es inmundo, que es impuro. En ese sentido, desde la óptica del Antiguo Testamento,
qué es lo que puede estar contaminando el cielo. Porque los pecados del ser humano ahí en el santuario terrenal contaminaban ese santuario. Y seguimos en esa misma dirección. ¿Qué fue lo que contaminó el cielo para que se produzca una purificación? Sí, bueno, sí insistió en la pregunta y qué bueno que lo hizo, pastor, porque toqué una parte de ella, pero me gustaría recordar que había un elemento en el sacrificio, en la economía judía, que contaminaba el santuario. ¿Qué cosa era, pastor? El pecado. Además del pecado, era la sangre. La sangre. Notemos que el sacrificio, un pecador, una persona pecaba y erraba, entonces ponía su mano sobre el cordero, transfiriendo simbólicamente sus pecados, degollaba el animal, el sacerdote llevaba la sangre al santuario, contaminaba el santuario. El día de la purificación, que era el día del juicio, el santuario era purificado de esos pecados. Dios venía a ajustar cuentas con su pueblo. Lo mismo ocurre en el santuario celestial, porque el terrenal es una sombra. ¿Fue contaminado entonces el santuario celestial? Esa es la gran pregunta. Así es. La respuesta es sí. De manera que cuando Guillermo Miller dice o descarta el cielo como una entidad que no fue contaminada, acuérdense que él estaba creciendo en comprensión. Sí. Porque sí, el cielo es contaminado. ¿Y con qué? Con lo mismo que era contaminado el santuario terrenal. Cristo vino, tomó nuestros pecados sobre sí, los cargó en la cruz del Calvario, y cuando murió en la cruz, asciende al cielo e inaugura el santuario celestial, el sistema de mediación celestial, que el único sacerdote capaz de hacerlo ha sido Cristo. Entonces Él asciende, transfiriendo simbólicamente nuestros pecados, contamina el santuario, y a través de su sangre se efectúa la purificación del santuario celestial. Ahora estamos bien claro. Y yo creo que era necesario sacar ese minuto, 2 minutos, para explicar en qué consistía la contaminación del santuario celestial y cómo se purifica. De manera que parece ser que dio muchos resultados la insistencia de este servidor en torno a la pregunta, o no sé si era que la estaba formulando mal, pero qué bueno que nosotros podemos llegar a un entendimiento de lo que significa la purificación del santuario. Era que lo estaba dejando para el final, a propósito. Y algo muy importante, pastor, es lo que dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecados, por nosotros lo hizo pecado. Literalmente, Cristo fue considerado como pecado en la cruz. Por eso, al ser considerado como pecado en la cruz, no fue que él pecó y que quede claro, ni siquiera en pensamiento. Fue considerado como pecado en la cruz, por eso la ira del Padre elimina a Cristo en la cruz, y entonces Él asciende con esos pecados al cielo simbólicamente para hacer expiación. Él los recibe, pero no se contamina con ellos, sino que hace expiación por ellos y entonces purifica al ser humano. Amén. Mañana vamos, si Dios lo permite, a hablar con lujos y detalles de la profecía de los 2300 días, ya que hoy que estamos hablando sobre la purificación del santuario simplemente hicimos mención. Mañana, pues, si Dios lo permite, estaremos volviendo sobre ese tema para explicar los acontecimientos que sucedieron en relación a los 2300 días que se hace mención ahí en el libro de Daniel. Llegamos al final de nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio, y yo quisiera, pastor, en este momento que usted pueda despedirnos en oración. Claro que sí. Querido Padre, gracias, porque el sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario es un sacrificio de amor, un sacrificio que nos redime en todo el sentido de la palabra. Por eso, gracias por purificarnos, por llevar nuestro caso al cielo, para dilucidarlo a través de tu mediación, del sistema de mediación que solo tú puedes hacer, para darnos la oportunidad de una vez más ser considerados justos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio,
un alimento espiritual para tu alma.